La semana pasada viví lo que creía que era el momento más feliz de mi vida. Mi novio, Ben, el hombre al que he amado durante años, se arrodilló y me pidió que me casara con él. Fue todo lo que siempre había soñado: velas encendidas, una canción romántica de fondo y el hombre que amo mirándome con verdadera entrega en sus ojos. Me sentí abrumada de felicidad, imaginando la vida que construiríamos juntos. Nunca había estado tan segura de algo. Esa alegría duró exactamente 3 días. 3 días después de nuestro compromiso, recibí un correo electrónico que derrumbó por completo la seguridad que creía tener en esta relación. La sola línea del asunto me hizo sentir un nudo en el estómago: unos consejos antes de que te unas a nuestra familia. Dudé antes de abrirlo, pensando que tal vez sería un mensaje pasivo-agresivo pero con buena intención, quizás sobre tradiciones de boda o expectativas familiares. No era ingenua. Sabía que la madre de Ben era una mujer de carácter fuerte, de esas que quieren que todo se haga a su manera, pero nunca pensé que me odiara abiertamente. No podía haber estado más equivocada. Abrí el correo y la primera frase me dejó helada. Necesitas dejar de comportarte como una persona de mala reputación antes de casarte con mi hijo. Lo leí 3 veces, convencida de que había malinterpretado algo. Me temblaban tanto las manos que casi se me cayó el teléfono. Y no paraba allí. Continuaba diciendo que llevaba meses vigilándome, observando mi comportamiento y concluyendo que no era digna de ser la esposa de su hijo. Afirmaba haber reunido pruebas de mi pasado inmoral y advertía que sería una vergüenza para su familia si no cambiaba antes de la boda. Me sentí enferma. Nada de eso tenía sentido. ¿De qué pruebas hablaba? Nunca había hecho nada remotamente escandaloso. Deslicé la pantalla y vi los archivos adjuntos. Al principio no los reconocí, pero luego me di cuenta de lo que eran: fotos de hace años, algunas de mi época universitaria, otras de vacaciones, incluso algunas sacadas de redes sociales que yo ya había eliminado hacía tiempo porque no les di importancia. Algunas eran fotos mías en fiestas, otras en bikini en la playa, abrazando amigos, riendo en bares, imágenes completamente normales, pero que ella había retorcido para convertirlas en algo perverso. Debajo de cada foto, escribió comentarios que probaban que esas imágenes eran inapropiadas y mostraban que yo no era una mujer respetable. Me acusaba de ser infiel, promiscua y de no merecer casarme, y afirmaba que mi reputación dañaría la imagen de su familia. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de asimilarlo. Nunca en mi vida me había sentido tan vulnerada. Pensar que alguien, y encima mi futura suegra, se hubiera dedicado a husmear en mi pasado, guardar mis fotos, vigilarme y tergiversar la realidad así, hizo que se me pusiera la piel de gallina. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí las lágrimas en mis manos. Jamás le había hecho nada a esta mujer. Siempre fui educada, respetuosa y traté de conectar con ella, pero así era como me veía, o mejor dicho, siempre me había visto. Casi sin pensar, cogí el teléfono y le mostré el correo a Ben. En cuanto lo leyó, su expresión cambió por completo. Se puso rojo de rabia. Nunca lo había visto tan furioso. Cogió su teléfono y la llamó en ese mismo instante. En cuanto ella respondió, no la dejó hablar y exigió explicaciones. ¿Y saben lo que ella dijo? No negó nada. Se reafirmó. Le dijo que solo lo protegía de cometer un error, que el amor volvía ciegos a los hombres y que solo hacía lo mejor para él, convencida de tener derecho a juzgarme así. Ben no lo toleró. Le dijo que había cruzado todos los límites posibles, que su comportamiento era repugnante y que no iba a consentir que me faltara al respeto de esa manera. Colgó después de dejar bien claro que se había pasado de la raya. Acto seguido, se volvió hacia mí y, tomándome de las manos, me dijo que no tenía que preocuparme, que estaba de mi lado y que no permitiría que se interpusiera entre nosotros. Y le creí. Pero cuando pasó el impacto inicial, me invadió otra sensación. Una inquietud profunda que no podía sacudirme de encima. Porque esto no era simplemente una suegra dominante y dramática, esto era malicioso, obsesivo. Me había estado vigilando, había escarbado en mi pasado, recopilando información, buscando algo, lo que fuera, para usarla en mi contra, y lo había hecho sin ningún remordimiento. Si era capaz de hacer esto antes incluso de casarme, ¿qué haría después? ¿Trataría de controlar cómo me visto? ¿Seguiría todos mis pasos? ¿Intentaría envenenar a Ben en mi contra con el tiempo? No lo sé, pero de pronto me aterra descubrirlo. Porque por mucho que Ben me defienda y jure estar de mi lado, él no puede borrar a su madre de nuestras vidas.
Y debo preguntarme, ¿de verdad quiero casarme con esto? Amo a Ben, lo amo muchísimo, pero ¿basta el amor cuando su familia conspira en mi contra? Ya no lo tengo tan claro. Edith, no esperaba que esta publicación tuviera tanta repercusión, pero agradezco el apoyo y el baño de realidad que algunos me han dado. Muchos preguntan si había señales de alerta sobre mi suegra antes de esto. Viéndolo ahora, sí, pero no me di cuenta de lo graves que eran. Ella siempre había sido un poco controladora, pero lo atribuía a que era una mujer tradicional. Tenía opiniones muy firmes sobre cómo debía actuar, vestir y comportarse una mujer. Nada abiertamente agresivo, pero lo suficiente para notar que hacía comentarios pasivo-agresivos, diciendo que mi ropa era muy moderna o que mi trabajo era demasiado exigente para alguien que planeaba ser esposa. Una vez incluso bromeó diciendo que las buenas esposas no anteponen la carrera a la familia. Pero lo ignoré. Jamás mostró un desagrado directo hacia mí, o al menos eso creía. Ella sonreía, me preguntaba por mi día e incluso me incluía en eventos familiares, pero ahora me doy cuenta de que todo lo que decía o hacía estaba cargado de juicios sutiles. La forma en que mencionaba a la ex de Ben, como me sugería casualmente tomar clases de etiqueta, y aquella vez que me dijo que el pasado de una mujer siempre la persigue, mirándome fijamente. En su momento, pensé que era solo anticuada. Jamás imaginé que estaba reuniendo fotos y esperando el momento perfecto para arruinar mi reputación. Algunos me preguntan si Ben sabía que su madre era así. Con honestidad, creo que él tampoco lo sabía por completo. Ella siempre había sido cuidadosa de no mostrar su verdadera cara. Él sabía que era intensa, pero no pensó que llegara tan lejos. Hasta ahora. Update 1. Después de mi publicación, Ben y yo tuvimos una larga conversación. Me prometió que el comportamiento de su madre era inaceptable y que él estaba totalmente de mi lado. Me aseguró que no permitiría que se entrometiera en nuestra relación. Quise creerle, así que decidimos poner límites firmes. Nada de hablar de la boda con ella, no habría encuentros sin supervisión y una advertencia clara de que si continuaba el acoso, él cortaría todo contacto con ella. Por un breve instante pensé que teníamos el control de la situación. Estaba equivocada. 2 días después del incidente del correo, noté un cambio en cómo me trataban los parientes lejanos de Ben. Al principio fue sutil, respuestas cortas, falta de contacto visual, un trato educado pero distante. Luego se hizo evidente. La tía de Ben, que solía saludarme con afecto, apenas me dirigió la palabra cuando nos encontramos en una cafetería local. Su prima, que antes me decía lo ilusionada que estaba por la boda, ahora me evitaba por completo. Algo ocurría a mis espaldas. Ben confrontó a su familia y descubrimos el alcance de la interferencia de su madre. Había estado llamando y enviando mensajes a los familiares para advertirles sobre mi pasado y sugerir que yo no era la pareja leal y cariñosa que Ben creía. Les pintó un cuadro de mí como una mujer manipuladora que había utilizado a hombres en el pasado y que ahora lo estaba atrapando. Lo peor es que algunos le creyeron. Ben estaba furioso. La llamó de inmediato y le exigió que parara, pero ella se negó. Afirmó que solo protegía a la familia de cometer un error. Cuando le pidió pruebas de mi supuesta infidelidad, ella dijo que había escuchado cosas y que era mi palabra contra la de ella. El daño ya estaba hecho. Y cuando pensé que no podía hacer más destrozos, fue más allá. Un día, Recursos Humanos de mi trabajo me llamó a una reunión. Me dijeron que habían recibido una queja anónima sobre comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo, algo muy vago pero suficiente para iniciar una investigación interna. Me quedé atónita. Mi expediente era impecable y jamás había tenido problemas laborales, y de repente me investigaban por acusaciones sin fundamento. En cuanto salí de la reunión, llamé a Ben. Los dos sabíamos perfectamente quién estaba detrás de todo. Ella había intentado hacerme quedar mal ante la familia y, al no ser suficiente, atacó mi carrera. Por suerte, mi empresa desestimó la queja tras una breve revisión. Sin embargo, el hecho de que ella llegara a esos extremos me dejó algo muy claro: no era solo una madre sobreprotectora, estaba decidida a arruinar mi vida. Ese fue el momento que lo cambió todo. Hablando con mi mejor amiga sobre la situación, ella señaló algo que me heló la sangre. Las fotos que mi suegra adjuntó en el correo no eran fáciles de conseguir. Mis redes sociales habían sido privadas por años y algunas imágenes provenían de cuentas eliminadas. Ella no podía haber accedido a esa información por su cuenta. Empecé a investigar. Revisé todo intentando averiguar cómo había obtenido esa información. Y entonces,
en la oficina de Ben, encontré un recibo, un pago a un investigador privado por $1,500. Me quedé mirándolo con el corazón a punto de salirse. Ella había contratado a alguien para husmear en mi pasado. No se limitó a buscar basura sobre mí, pagó a un profesional para encontrar cualquier cosa que pudiera usar en mi contra. Enfrenté a Ben de inmediato. Él estaba tan sorprendido como yo y juró que no tenía idea, prometiendo que la confrontaría y que esta sería la gota que colmaría el vaso. Dijo que estaba listo para romper toda relación con ella. Pero yo no tenía claro si eso bastaba. Para ese entonces, había llegado a mi límite. No era solo el caso de una suegra difícil, era una obsesión. Ella no iba a detenerse, y lo peor era que parte de mí se preguntaba si Ben la había estado subestimando todo este tiempo. Aquella noche le dije a Ben que necesitaba espacio para pensar. Necesitaba decidir si podía seguir adelante con esta boda sabiendo que su madre nunca dejaría de intentar destruirme. Él me suplicó que lo reconsiderara, pero le dije que necesitaba pruebas de que cortaría todo lazo con ella de verdad. Muy en el fondo, ya sabía la respuesta, porque por mucho que prometiera estar de mi lado, sentía que ya había permitido demasiadas cosas y estaba a punto de descubrir cuánto había encubierto realmente. Update 2. Después de todo lo ocurrido, el acoso, los rumores, el investigador privado, necesitaba tiempo. Necesitaba saber si podía seguir adelante con esta relación. No se trataba únicamente de una suegra dominante, sino de algo mucho peor. Era calculado, obsesivo y diseñado para quebrarme. Ben insistía en que estaba de mi lado. Juraba que cortaría toda relación con ella, que no volvería a permitir su interferencia. Pero, por más que lo dijera, mi instinto me decía que no era tan sencillo. Ya había fracasado en protegerme cuando más importaba. No estaba segura de que ahora pudiera arreglarlo. Y entonces descubrí lo peor de todo. Ben había sabido de los correos electrónicos desde hacía meses. No sabía lo del investigador privado, pero sí conocía los correos en los que su madre le advertía de mí, intentando sembrar dudas en su mente. Le había estado enviando fotos, distorsionando momentos inocentes para convertirlos en algo siniestro. Un abrazo con un viejo amigo era una supuesta infidelidad, una salida nocturna en la universidad era la prueba de que yo era irresponsable. Transformaba cada fragmento de mi pasado en algo malo, con el fin de convencerlo de que no valía la pena. Y Ben había visto todo eso, lo había leído y jamás me lo contó. Me enteré por casualidad. Estaba usando su laptop para algo del trabajo, cuando apareció una notificación de un correo antiguo de su madre. El asunto decía, ¿por qué no me haces caso? Hice clic sin pensarlo y encontré un hilo con meses de mensajes, cada cual más desesperado y manipulador que el anterior. Ella empezó con sutilezas, diciéndole que solo velaba por él, que quería lo mejor para él. Pero cuando él no respondió como ella quería, intensificó el acoso con capturas de pantalla, largos párrafos sobre cómo yo lo engañaba, diciéndole que si no actuaba pronto, lo lamentaría toda la vida. Y él había visto todo esto, lo había leído y decidido no contarme nada. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón a mil. Me invadió una sensación de traición como nunca antes. Cuando lo enfrenté, su rostro se puso pálido. Balbuceó intentando justificarse, pero nada de lo que dijera podía mejorar las cosas. Juró que nunca le creyó, que pensó que ignorándola ella pararía, que él quería manejarlo por su cuenta, que no quería angustiarme. Pero eso no era excusa. Esto no se trataba únicamente de la obsesión de su madre, se trataba de su decisión de mantenerme al margen, de permitir que ella lo manipulara, aunque la afirmara no creer sus mentiras. Ocultó información que yo tenía todo el derecho a saber. Le hice una sola pregunta. ¿Alguna vez dudaste de mí? Y el modo en que titubeó, por apenas un instante, lo dijo todo. Respondió que no, pero esa mínima vacilación fue suficiente. Esa pequeña chispa de inseguridad, ese instante de duda, lo destruyó todo. Porque, aunque en su mayoría me creyera y quisiera ignorarla, una parte de él había albergado la sospecha. Una parte de él había dejado que sus palabras lo contaminaran. Y eso bastaba para romperme. Esa noche empaqué mis cosas. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, pero en mi interior ya tenía la respuesta. Esto ya no era solo cosa de su madre, era también asunto de él. Se trataba de que, cuando tuvo que elegir entre las paranoias de su madre y nuestra relación, dudó, aunque fuera un segundo. Le dio poder a ella sobre nosotros, incluso sin quererlo. Y no podía vivir con eso.
Pasé los días siguientes con una amiga, tratando de aclarar mi cabeza. Me debatí 100 veces si estaba cometiendo un error, si podíamos superarlo, si el amor bastaría para salvarnos. Pero la respuesta siempre era la misma. El amor no importa si no puedo confiar en que él me proteja. El amor no importa si su madre siempre tendrá influencia sobre él. El amor no importa si voy a pasar el resto de mi vida luchando una batalla que nunca debió ser mía. Sé lo que tengo que hacer. Alejarme. Final update. Cuando me fui aquella noche, pensé que tal vez Ben pelearía por nosotros, que al fin vería la realidad, cortaría de una vez con su madre y demostraría que yo importaba más que el control obsesivo de ella. Pero no fue así. Me dejó ir. Me llamó una sola vez, al día siguiente de mi partida, pidiéndome hablar. Le dije que no había nada más que decir, a menos que estuviera dispuesto a admitir la magnitud del daño y a tomar medidas reales, no simples promesas vacías. No supo qué responder. Solo se disculpó, dijo que nunca quiso herirme, que pensó que hacía lo correcto. Pero no lo hizo. Ignorar un problema no lo hace desaparecer, guardar secretos no hace las cosas más fáciles y permitir que la duda crezca, aunque sea por un segundo, lo destruye todo. Así que le dije que se acabó. No esperaba que terminara así, sin una pelea, sin una explosión dramática, sino con una resignación silenciosa, como si él supiera en el fondo que me había perdido y que su madre había ganado. Tal vez ella creyó haber triunfado. Quizás se dijo que había salvado a su hijo de una mujer a la que consideraba indigna. Tal vez pensó que yo desaparecería con vergüenza y el corazón roto. No tenía idea de lo que estaba por venir. Me mantuve al margen después de la ruptura. No veía el sentido de prolongar nada. Bloqueé a su madre de todo, dejé de seguir a gente relacionada con ella y me centré en seguir adelante. Pero había gente que insistía en mantenerme informada. Así me enteré de que Ben y su madre nunca cancelaron la reserva del lugar de la boda. No sé si fue negación o arrogancia, pero dejaron que la fecha pasara sin oficializar la cancelación. Y como yo me había encargado de la mayor parte de los preparativos, el lugar se puso en contacto conmigo para confirmar detalles. Así descubrí algo más extraño aún. La madre de Ben había enviado invitaciones igualmente. No a mis amigos ni a quienes realmente me apreciaban, sino a su familia, sus amistades, a la gente que ella eligió. Reescribió la lista de invitados para encajar en la fantasía que llevaba tiempo inventando. En su versión de la historia, yo seguía caminando hacia el altar. Solo puedo imaginar cómo salió todo, los invitados llegando y esperando una boda, para luego darse cuenta de que no había novia, ni ceremonia, ni final feliz. Por lo que me contaron, fue un desastre total. La gente estaba confundida. Algunos creían que había habido una ceremonia privada y que aquello era solo la recepción. Otros pensaron que la madre de Ben lo había convencido de cancelar la boda y que aquello era algún tipo de celebración de su victoria. Y Ben simplemente se quedó allí, dejando que todo sucediera a su alrededor. No sé por qué se presentó. Tal vez pensó que cambiaría de opinión en el último segundo o que no se atrevió a contarle la verdad a su madre. Pero cuando la gente empezó a preguntar por mí y a darse cuenta de que no había boda, al fin estalló. Delante de todos, se volvió contra su madre. Yo no estuve para presenciarlo, pero la historia se difundió rápido. Los invitados, que ya murmuraban por mi ausencia, ahora tenían aún más de qué hablar. Ben comenzó a gritarle, exigiendo saber por qué había hecho eso, por qué había enviado invitaciones, por qué seguía fingiendo que la boda seguía en pie cuando él había dicho semanas atrás que todo se había terminado. Y ella se quebró. Admitió que nunca creyó que se hubiera acabado de verdad, que pensó que si forzaba la boda, él se vería obligado a seguir adelante, que si seguía insistiendo y manipulando la realidad a su antojo, él cedería y se casaría conmigo de cualquier modo. Había construido un mundo perfecto en su cabeza donde yo era la villana, la oportunista que quería quitarle a su hijo, la mujer a la que consideraba indigna. Y cuando todo se derrumbó, se negó a aceptar la realidad, intentando reescribirla. Ben, por fin, vio la verdad tal como era. Gritó delante de todos, llamándola fuera de sí, diciéndole que había destruido todo, que su obsesión le había costado la mejor parte de su vida, que él ni siquiera sabía quién era en realidad porque siempre había vivido bajo sus órdenes. Y por primera vez en su vida, se fue, dejándola allí, humillada frente a todos sus invitados. Solo supe de esto por las consecuencias. Cuando todo se calmó, Ben trató de volver conmigo. No me sorprendió que lo hiciera. Ya había pasado más de un mes desde aquel desastre de boda inexistente y parte de mí lo intuía. Me mandó un mensaje largo, disculpándose,
diciéndome que yo tenía razón en todo, que debió darse cuenta antes, que había cortado definitivamente la relación con su madre, que estaba yendo a terapia para sanar los daños que ella le había hecho durante toda su vida. Quería verme, hablar, intentarlo otra vez. Y yo, me negué. Le dije que me alegraba que por fin entendiera la situación, que esperaba que se recuperara y le deseaba lo mejor, pero que no volvería con él. Porque el daño ya estaba hecho. Porque había pasado demasiado tiempo esperando que me eligiera. Porque no iba a desperdiciar ni un segundo más en un hombre que necesitó perderme para entender mi valor. Su madre siempre me vio como la antagonista en su retorcida historia, convencida de que yo lo manipulaba, de que no era lo suficientemente buena, de que tenía que borrarme de su vida. Pero al final, la única que perdió fue ella. Perdió a su hijo, perdió su reputación y perdió la ilusión de control a la que se había aferrado toda su vida. Y yo me marché con mi dignidad intacta.